¿Qué tal? Se les saluda de parte de Roberto Santana y yo para platicar sobre esta fotografía que apareció en un formato grande en uno de los camellones de la avenida Chapultepec, antiguamente llamada Lafayette, donde eran las patinadas. Ya hablaremos de las patinadas, donde muchachas y muchachos patinábamos en los años 50, ahí en esos camellones, con el ladrillo blanco y rojo de Guadalajara que había en aquel tiempo en los camellones. Muchachos y muchachas, ahí nos reuníamos para intercambiar, you know what. Bueno, ahí se publicó una fotografía mía en donde se habla de que León Íñigo tuvo que ver algo con el jazz. Y sí, pero muy poquito. Lo que quiero aclarar es que realmente es inmerecido, inclusive avergonzante ante mí mismo, que a alguien se le haya ocurrido que yo tuve una actuación destacada como músico de jazz, porque la gente que sabe de jazz sabe que no es cierto. Pero no crean que eso me importa mucho o me da vergüenza, no. Yo nunca dije que era un buen jazzista. Lo único que yo dije es que me gustaba el jazz y que quería tocar jazz y tocaba 2 o 3 piezas parecidas al jazz. Pero sí hay una cosa, que esto fue en 1960, hace 54 años. Y cuando yo empecé a hablar de jazz, todavía ni siquiera el Teatro Degollado, que actualmente tiene su pórtico, 8 columnas al frente y 4 y 4 hacia adentro, ese pórtico es gracias a que Díaz Morales le quitó un salón que estaba incorporado al edificio y que dejaba nada más las 8 columnas frontales viendo hacia la plaza. Díaz Morales tumbó un salón que fue donde yo toqué. Yo y Nacho Beitia y Carlos Beitia y Javier Hernández Villaseñor y Pablo Robles, el arquitecto, tocamos ahí algo así como 1960 o 61, no recuerdo bien. Pero esa foto la tiene un exalumno mío, que por cierto aquí está su nombre, creo que es Sergio Octavio, alumno, cuyo, bueno, no voy a decir el teléfono, pero él está haciendo una tesis sobre jazz y él me contactó para decirme que una amiga de él, Sara Valenzuela, iba a hacer un reportaje sobre los músicos que habíamos fundamentado el jazz en Guadalajara, y bajo ese punto de vista, yo me acuerdo muy bien que en 1900, ¿qué fue? 70, cuando fue la cuestión cultural de las Olimpiadas, en el 70 o en el 68. Bueno, en uno de esos 2 años, porque en uno fue el campeonato de fútbol y en otro fue las Olimpiadas internacionales, pero dentro de las Olimpiadas México impuso la Olimpiada Cultural. Y en Guadalajara le tocó a una señora que se llamaba Lola Holt, porque era esposa de un señor Ben Holt, que era el director y dueño de la Caterpillar en Guadalajara en ese tiempo, en los 50s, no, en los 60s. Y Lola fue secretaria de Cultura en Jalisco de una fundación que ella llamó, creo que no había secretaria de Cultura en aquel tiempo, o era tal vez un poco menor que la actual, pero Lola Holt fundó una asociación civil que se llamó Pro Cultura. Y yo hice la imagen y el símbolo y le ayudé a llegar a su secre. Trajimos con Lola Holt a este súper jazzista que toca ese ritmo de Take 5.
Take five quiere decir 5 tiempos, lo cual es difícil de tocar, porque en ritmos de música no hay más que 2, 3 o 4 tiempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ese es el ritmo de la marcha del soldado. 1, 2, 1, 2, de la línea recta. 1, 2, 1, 2. ¿Por qué? Si yo camino con la derecha y con la izquierda, tengo que 1, 2, 1, 2, voy en línea recta. Ah, pero si pongo un compás de 3 tiempos, entonces ya no me puedo 1, 2. Ahora tengo que ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sea, si empiezo con la derecha, por ejemplo, 1, 2, 3, termino con la derecha. Entonces ahora tengo que empezar con la izquierda. 1, 2, 3. Y ahora tengo que empezar con la derecha. O sea, estoy cambiando de derecha a izquierda el empiezo de cada compás. ¿Qué es un compás? Un compás es como se divide el tiempo en la música, o en la actuación, o en la danza, o cualquier cuestión que se dé en el tiempo. O sea, hay 2 tipos de arte, los que se dan en el espacio, como la arquitectura, la pintura, la escultura, etc., el diseño, y otras artes que se dan en el tiempo: música, danza, canto, oratoria, actuación. Lo que es plástico, arquitectura, pintura, escultura y compañía, sucede en el espacio y tiene extensión. Mientras que lo que sucede en el tiempo, como una melodía, ¿verdad?, o como una danza, eso no tiene extensión, porque ¿qué extensión tiene un baile? ¿Cuántos kilómetros o cuántos kilos? No tiene extensión, tiene duración. Entonces hay 2 clases de artes: las espaciales, que quedan fijas. Una pintura es igual a sí misma durante todo el tiempo, mientras que un arte escénico, musical, pictórico, artístico, cinético, lo que sea, es una cosa que sucede cambiando, 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 cambiando en el tiempo. Bueno. Ahora, ¿cuál era el tema, Roberto? El jazz. El jazz. Sí, es cierto, empezamos a hablar de que salió este asunto, de que publicaron una foto mía. Yo les agradezco mucho, pero como les digo, realmente no fue una calidad musical. Yo no tuve nunca una instrucción musical adecuada, clásica, escolástica, de escuela, ¿no? Traté de tomar clases de piano y nunca duré más de 2, 3 meses porque me aburría haciendo los ejercicios. Y mejor busqué un amigo mío, René Canchola, que era un pianista muy poco, veía muy poquito, pero tocaba muy bonito, que fue el que me dio los secretos de la armonía. Mi armonía es muy pobre, pero es básica. No me pierdo, pero no doy mucho. Es más, doy muy poco. Creo que me defiendo en el ritmo. Y eso salió en el póster, que está ahí, en donde digo, ya lo leí de cerca, porque hasta lo acabo de ver hace poco. Ya vi que en el segundo párrafo, donde está el póster, dice: mi arma secreta es el ritmo. Y sí. Porque si yo les toco una pieza, pues la armonía no les dice nada. Para un conocedor. Es correcta, pero es simple. Lo único que hago es jugar. Crear espuma. Y profundizar. Y luego resurgir. ¿Cómo? Con el ritmo. Y el ritmo va a ser el tema de otro video. Porque el ritmo está en todo. En la tierra, en las plantas, en la vida, en la sangre, en la respiración, en la música, en las pinceladas, en los cortes de cantera, hay ritmo. Otro tema. Por lo pronto, ¿en qué estábamos, mi querido Roberto?
En el jazz y en la En el jazz, bueno. fotografía. Entonces decíamos, hicimos ¿saben qué? No sé cómo fue que alguien nos invitó a tocar en esa sala que ya desapareció del Teatro de Gollado. Y era un salón muy hermoso que iba de lado a lado. Si ustedes ven de frente el teatro, hagan de cuenta, rasuren el pórtico, pónganle un pedazo más de 5 metros de lado a lado, desde Morelos hasta Hidalgo, y ese salón con balcones hacia ambos lados extremos, pero ciego hacia el frente, porque estaba detrás del pórtico. Un par de balcones de frente a cada lado, y por un costado terminaba el salón también hacia el sur y hacia el norte en balcones o ventanas, no recuerdo bien. Pues el salón estuvo lleno, había como 400 personas, y Nacho Beitia, Carlos Beitia, sus hermanos, ellos tenían 18 y 16 años, yo tenía 24. Pablo Robles, arquitecto también, todos éramos arquitectos. Y la idea era un grupo de arquitectos que no eran nada más arquitectos, sino que eran aficionados a la música. Y en 1961, pues no había grupos juveniles. Después de nosotros, un año después, empezaron los Spiders, pero ellos en rock. Para mí, Dave Brubeck es el músico que quería decir. Dave Brubeck es el que hizo el Take 5. Porque estamos hablando de ritmos. Dijimos que la marcha es 1, 2, 1, 2. Y el vals es 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sea, es un giro. Implica un giro. El vals es básicamente 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Porque 1, 2, 1, 2 es línea recta. Pero 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 implica un cambio de paso, de inicio, de apoyo. Entonces el ritmo de vals es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El blues, el bolero, la música en general, música ranchera de todo tipo, banda de todo tipo, es 4 tiempos. Es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, pero Brubeck nos da 5 por 4. Un, dos, tres, cuatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dave Brubeck vino a Guadalajara para el festival ese de jazz. Yo fui por él al aeropuerto. Yo me traje a Dave Brubeck y a sus músicos desde el aeropuerto a Guadalajara y fui a su concierto, y después del concierto me llevé a mi casa, que yo vivía donde está ahora el Sanborns, en Pedro Moreno y General San Martín, a uno de los músicos, el baterista, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, de Dave Brubeck, y conmigo estaban Nicolás Echeverría, que es un señor que ha hecho películas, que en aquel tiempo teníamos 20 y tantos años, y estaba también conmigo el baterista de los Spiders, Memo Olivera. Y esa noche estuvimos, creo que 3 bateristas, o sea, los Spiders, Nicolás Echeverría, que era pianista y ahora es cineasta, ha hecho películas. ¿Te acuerdas de una película de Nicolás Echeverría? No es muy famoso, desde luego, pero sí, es un muchacho muy agradable, bueno. Y el baterista de Dave Brubeck. Bueno, creo que esa es mi contribución. Haber traído músicos, haber hablado del jazz, haber dicho que nació en New Orleans a finales del siglo XIX, que fue cuando se la liberación de los esclavos, y en Nueva Orleans, que era la entrada de toda la mercancía que venía de África, pues entraba por ahí Nueva Orleans, era el nido de negros que luego penetraron por todo el Mississippi hasta San Luis, Missouri, ¿verdad? Y de ahí también se fueron luego hacia el norte, cuando la guerra civil
entre del norte y del sur de Estados Unidos les dio los derechos civiles a los negros, y entonces fueron hasta Chicago, donde hubo una concentración enorme de negros y sigue existiendo, ahora también de mexicanos. Pero el Mississippi fue el ingreso. Entonces Nueva Orleans es la cuna del jazz, y eso es lo que se decía en aquel tiempo, en 1961, y eso es lo que hicimos, por ejemplo, cuando tocamos el grupo en Arquitect, con el arquitecto Díaz Morales, Jaime Castillo, Alejandro Son, Silvio Alberti, Horst Hartung, Alfonso Moya, Ponce Adame, Max Zeronín, Navarrate, una bola de arquitectos de aquel tiempo, Federico González de Cortázar, etc. Eso fue en Arquitect, y en Arquitect tocamos disque jazz. Por cierto, una de las melodías que tocamos era una melodía que sacamos de Juan Sebastián Bach, y cuando la tocamos, Díaz Morales nos dijo: oiga, eso es una imitación de Juan Sebastián Bach, y es un sacrilegio que ustedes toquen algo sin tocarlo bien. Y sí, tiene razón, pero ahí estaba el señor, lo oyó y aplaudió. Va por ahí más o menos. Eso tocado en ritmo de jazz resulta bonito, es una cosa de Bach. Es la cantata 78 de Juan Sebastián Bach. Ok. Bien, entonces, para terminar este comentario sobre el porqué de ese póster, que por cierto creo que me están diciendo que alguien lo vandalizó, con toda razón, ¿eh? Porque debo muchas. Entonces, qué bueno que ya se cobraron una. Es esto. Nada más, que me gustó el jazz, que lo descubrí, que tenía discos, que fui por Brubeck, que lo traje al degollado, que después de eso me pasé toda la noche. Luego les platico. Pero todo decente, ¿eh? Con dos bateristas, uno de los padres, el de Ray Brubeck y Nicolás Echeverría, toda la noche platicando, oyendo música, en un bellísimo apartamento que yo tuve. Y pues, ¿qué más? Después de eso, pues ya yo toco todo, toco bolero, toco vals, he tocado en todo, hasta en barata de bicicletas, en mercados, en casas no santas, en cabarets, en bailes de 15 años, en el extranjero, en Francia, en Estados Unidos, etc. Yo he tocado donde me da mi gana y donde he estado. ¿Cómo? Como me da mi gana y como puedo. Pero eso no es jazz. Eso es, o diríamos, eso es música a mi modo. Yo les agradezco de todos modos a los que consideren eso como jazz, porque hasta cierto punto sí nos anunciábamos así, porque tenemos la pretensión, ¿no? El gusto, la intención de ser jazzistas, pero nunca tuvimos la trascendencia que muchos músicos, como por ejemplo Carlos de la Torre, maravilloso, que por cierto no pusieron una foto de él, sino un dibujo. Ese sí era jazzista, no chingaderas.